la radio del Dios Eterno, que está en Sonsonate, la 105.3 FM en Sonsonate. Un saludo para todos ustedes también. Estamos también en vivo en el Facebook Live, mi Facebook Live privado, que lo pueden buscar, me pueden buscar mi nombre, soy Gerardo Saca. Esta es la buena noticia. Este día les traigo un tema de gran interés, pienso yo, un tema de gran interés para todos nosotros, un tema de gran interés para todos los que vivimos en este mundo, para todos, seamos o no seamos creyentes. Este es un mensaje muy importante, definitivamente. Descansando en las promesas de Dios. Ese es nuestro título para este día. Las promesas de Dios son básicamente para todos los creyentes. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, esos 66 libros en los cuales Dios ha plasmado su verdad, para que todos nosotros podamos obedecerla, para que todos nosotros podamos conocerlo, instruirnos, corregirnos. Primero que todo, lo necesario para poder creer en estas promesas es la fe. Nos preguntaremos qué es la fe. Mucha gente habla de la fe, mucha gente habla de qué es la fe, pero ¿qué dice en la palabra de Dios que es la fe? En Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, dice Hebreos 11:1. Y así es, definitivamente. De eso se trata la fe. La fe es algo sobrenatural que recibimos como regalo de Dios. Ni siquiera creer en Dios es capaz el humano, debido a que hemos caído en el pecado. Es imposible creer en Dios a menos que Dios nos dé esa habilidad. La confianza de todas estas promesas que Dios nos hace en toda su palabra la basamos en el cumplimiento sobrenatural que ha ocurrido y que se ha encontrado en ese histórico libro, en ese libro, en la Biblia, donde se ha plasmado esa verdad. 2.350 profecías cumplidas de 2.500 profecías. O sea, es definitivamente algo que debemos tomar muy en serio, seamos o no seamos creyentes. De 2.500 profecías se han cumplido 2.350. Es un libro escrito hace más o menos 3.600 años por 45 diferentes autores, que van desde obreros y campesinos hasta profesionales y gobernadores de naciones. Diferentes autores en diferentes gamas de la sociedad. Definitivamente la promesa que más resalta en la Biblia es la promesa que se hizo desde el principio de la creación. Desde Génesis, desde el primer libro, se venía hablando de la promesa de que íbamos a tener un Redentor. Y ese Redentor, ustedes saben quién es Cristo Jesús. Esa es definitivamente la promesa más importante que encontramos en la Biblia. En Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Ahí tenemos esa promesa increíble de que si somos creyentes, si tenemos fe y si de verdad creemos en Dios y si de verdad tenemos al Espíritu Santo en nosotros, podemos confiar en que Dios nos dará todo lo demás, todo lo que está dentro de su voluntad, claro es. La fe del hombre es insignificante, dice la Biblia también, comparada con la fe que en realidad tendríamos que tener cuando vemos lo grandioso que es nuestro Dios, lo increíble y lo bueno y lo perfecto que es. Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra, dice Marcos 4:31-32. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes como los pájaros. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Eso nos dice la palabra acerca de nuestra fe, que nuestra fe es tan pequeña, pero eso es todo lo que se necesita, una fe minúscula comparada con lo que de verdad deberíamos tener. Definitivamente el pecado es lo que causa que constantemente estemos dudando. El pecado es lo que causa que constantemente dejemos de conocer a nuestro Dios. Y mientras menos conocemos a nuestro Dios,
menos confiamos en sus promesas, definitivamente. Y eso lo causa el pecado, eso lo causa la caída del humano en pecado. Estamos en La Buena Noticia, en Radio La Chévere, 100.9 FM. Les mando un gran saludo a todos también los que nos están oyendo en Sonsonate, en la radio del Dios Eterno, que forma también parte del grupo Samix. 105.3 FM en Sonsonate. Un saludo para todos ustedes, a nuestros hermanos allá en Sonsonate. Definitivamente, el tema de ahora que estamos hablando es el descansando en las promesas de Dios. Estamos explicando cómo la palabra de Dios tiene una serie de promesas que vienen plasmadas en todos sus 66 libros en la palabra de Dios, en la cual tenemos de todo tipo de promesas, y de eso es lo que vamos a hablar este día. Tenemos incondicional cobertura, pero no creemos. La fe es muy pequeña, la fe del humano es muy pequeña. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Definitivamente, si somos creyentes, tenemos esa cobertura incondicional. Y de verdad que solo teniendo fe y solo pudiendo ser salvos y estando bajo la cobertura y bajo la relación correcta de Dios, es que podemos recibir todas estas promesas que el Señor nos hace en su palabra. Hay preocupaciones de la vida diaria, yo sé. Las preocupaciones de la vida diaria nos hacen olvidarnos y no confiar en las promesas de Dios. Como en Juan 16:33, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Para eso vino Jesús a este mundo. Dios se convirtió en hombre. Parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino el Hijo a la tierra, caminó esta tierra, fue tentado con todo tipo de tentación. Al igual que nosotros los humanos somos tentados, también Él fue tentado con todo tipo de cosas, pero no cayó en pecado nunca. Y eso fue lo que Dios usó para el sacrificio por nuestros pecados, para el sacrificio de los pecados de los elegidos, de esa gente elegida que Dios ya había predestinado para que se salvara. El Señor nos llama a confiar absolutamente en sus promesas. Nos llama a confiar en su absoluta cobertura. Como dice Filipenses 4, de 6 al 7, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí está hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo puede ser posible que la sintamos en nuestras vidas como humanos pecadores a través de Jesucristo, a través de esas promesas, a través de su verdad, a través del arrepentimiento real y el perdón que solo ofrece Dios, a través de Cristo Jesús y su sangre preciosa en la cual derramó por nosotros. Así que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es increíble porque en el programa anterior yo les comentaba de una experiencia personal que tuve con la ansiedad antes de llegar a Cristo. Pasé años y años con un problema de ansiedad que ni siquiera yo entendía por qué. Y ahora que estoy en Cristo me doy cuenta y comparo de cómo era mi vida antes y cómo es ahora. Y la paz que ahora siento es increíble, de verdad. No es de este mundo, es una cosa sobrenatural que se siente, porque este mundo tiene tantas preocupaciones, tantos afanes y tantos problemas, que es lo normal para el humano vivir con ansiedad, vivir con preocupaciones y con todas estas cosas que no glorifican a Dios. Definitivamente eso no viene de Dios, la preocupación, la ansiedad, eso no viene de Dios, solo la paz. Cuando usted siente paz en su vida, en su corazón, es que Dios lo está haciendo. Tenemos aquí tres de las más comunes causas de nuestra falta de paz en esta vida terrenal. La primera es, y en este país es muy relevante este tema, la seguridad y resguardo de la violencia. Definitivamente
vivimos preocupados todos los días de que no nos vaya a pasar algo, de que no vayamos a llegar a algún lugar donde nos vayan a asaltar o donde vaya a correr peligro nuestra vida. Definitivamente nos podemos sentir identificados con esto en este país, en El Salvador, con tanta violencia, con tanto problema. Pero en Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos, dice. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7, dice Deuteronomio 28:7. Estas son solo algunas de las promesas en el Antiguo Testamento, en las cuales los creyentes tienen que de verdad creerlas y de verdad tomárselas en serio, porque el Señor no desampara a sus hijos. El Señor definitivamente tiene cuidado de nosotros, está constantemente con su ojo encima puesto en nosotros para que no nos pase nada, y si nos llega a pasar algo es porque Él lo ha permitido. Es algo que Él usará para sus propios propósitos, para su gloria y para algún tipo de disciplina para nosotros o para hacernos como Él quiere que seamos. Definitivamente. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día, dice Salmos 91:5. No tengas miedo de los terrores de la noche. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. En Salmos 91:7. Increíble, o sea, aunque caigan 1000 a tu lado. Eso podemos adaptarlo para este país definitivamente. Que vivimos en inseguridad, vivimos con esa incertidumbre de no saber si nuestros familiares van a llegar con bien a su casa, de estar pendiente de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, no sabemos. Pero sabemos que el Señor tiene estas promesas para sus hijos, estas promesas que en la palabra se pueden descubrir, que son para los creyentes, en las cuales podemos sentirnos cómodos y podemos descansar en esas promesas. En Isaías 54:17 dice: pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cualquier voz que se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. En Isaías 54:17. Y en Segunda de Crónicas 20:15 dice: esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ahí está la clave. La batalla no es de nosotros, sino de Dios. Tenemos que descansar y solo el única arma con la que tenemos que pelear en esta vida es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a sacar de estas situaciones, la que nos protege. El Señor tiene total cobertura con sus hijos. El segundo tema, la segunda razón más común por la cual nos sentimos preocupados como humanos en esta sociedad, en este mundo, es el tema del trabajo, del alimento y del abrigo. Definitivamente esto creo que está en el número uno de las preocupaciones del humano, el dinero, de cómo vamos a hacer para pagar la renta, cómo vamos a hacer para pagar los recibos y el súper y estas cosas. Estoy seguro que nos identificamos muchos con eso. En Éxodo 35:2, el Señor nos dice de que son 6 días de trabajo y un día de descanso. Entonces, el trabajo es algo que el Señor quiere que hagamos. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja no coma. Así que el Señor es el que nos da las fuerzas para trabajar y el Señor es el que nos bendice a través del trabajo, y así es como recibimos esas buenas dádivas del Señor, esas bendiciones del Señor, las cuales sin Él no las podríamos recibir. Sin Él estuviéramos muertos, sin Él estuviéramos definitivamente por tanto pecado y por tanto problema, no estuviéramos en esta tierra. Solo el hecho que estamos respirando y el hecho que estamos pudiendo disfrutar de las maravillas de este mundo, eso es suficiente razón para agradecerle al Señor. En Salmos 37:25 dice: una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Con la palabra justo se refiere a los creyentes, a los santos, o sea, a los que han sido redimidos, a los que han sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Eso es algo que
En los creyentes no se ve, porque el Señor actúa de esa manera. Tiene cobertura total. Y cuando eso no significa que el Señor, si somos creyentes, el Señor nos va a proveer con todas las riquezas y toda la salud y todas las cosas que queramos, ¿no? Simplemente significa que si ponemos las cosas, si ponemos de prioridad las cosas de Dios, las cosas espirituales, Él se va a encargar de todo lo demás. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás, dice Salmo 128:2. Los frutos de tu trabajo. Nadie te va a regalar las cosas, tienes que trabajar. Y así es como el Señor distribuye la gracia, distribuye todas las bendiciones que da. Definitivamente las preocupaciones, cuando somos creyentes, tienen que ser minimizadas a gran manera. Como en Mateo 6:25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida. Eso ya está cubierto por nuestro Padre Celestial. Para todos nosotros los creyentes, esa es una promesa. Y definitivamente, al principio yo les digo, cuesta porque la fe del humano, como les decía antes, es tan pequeña, es tan insignificante. Pero mientras más estudiamos su palabra, mientras más conocemos a nuestro Dios, mientras más conocemos lo que nuestro Dios ha hecho en el pasado, más nos damos cuenta de que hay que tomarnos muy en serio sus promesas, hay que confiar y hay que ponerlo todo en sus manos, definitivamente. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Hasta antes que se las pidas a Dios, hasta antes que le expresemos a Dios nuestras necesidades, Él ya las conoce, Él ya conoce. Él te conoce más de lo que vos te conoces. El Señor nos conoce de manera íntima y Él solo quiere que confiemos lo suficiente en Él como para que nos desahoguemos con Él, le expresemos todas nuestras preocupaciones y de esa manera, poniendo las cosas del cielo de primer lugar, así es como el Señor nos va a bendecir, así es como el Señor se va a encargar de todas estas cosas y nunca nos hará falta. Ni a nosotros, ni a nuestros hijos. Y así es como funciona el Señor. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, del 41 al 44, se cuenta una historia en la cual Jesús tomó 5 panes y 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. 5,000 personas han comido de esos 5 panes. Eso es obviamente obra sobrenatural de Dios. Y ahí ustedes saben que Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo en la tierra. Hizo muchos milagros. Este fue uno de ellos. Este fue solo uno de ellos. Tomó 5 panes y 2 pescados. Y dice, un total de 5,000 hombres y su familia se alimentaron. O sea, más de 5,000 personas se alimentaron con esa pequeña provisión que tenían disponible los humanos alrededor de Jesús. Increíble las promesas de Dios, cómo funcionan para sus elegidos, para sus hijos, para los creyentes, los que estamos en esta tierra, afanados, preocupados por la vida diaria, en problemas, saliendo de problemas, entrando a otros, preocupaciones diarias. Pero definitivamente el Señor va a cubrir todas esas promesas. El Señor es el que nos da total confianza de que podemos poner todo en sus manos. Y el tercer tema del que les quiero hablar, que es un tema también en el cual los humanos tenemos preocupaciones muy seguido, que es la salud. En Salmos 23:3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. En Salmos 91:2-3 dice, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Repito que esto no, ser creyente y tener a Cristo en nuestra vida no significa de que no vayamos a sufrir ninguna enfermedad, que no vayamos a necesitar o no vayamos a pasar escasez de vez en cuando. Solo significa que
el Señor tiene ya todo eso controlado y que si algún día sufrimos alguna enfermedad, será para glorificar su nombre, será para enseñarnos alguna lección que Él nos quiera dar o para hacernos como Él quiera que seamos. Definitivamente. En Juan 11, así como en Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Increíble. Seguimos aquí, estamos hablando de las promesas de Dios en Radio La Chévere 100.9 FM en vivo para todo El Salvador. Le mando también un saludo a los hermanos lejanos que nos están oyendo desde fuera del país, en Estados Unidos y en otros países, en las tecnologías en internet, a través de Radio La Chévere 100.9, también a nuestros hermanos en radio, la radio del Dios Eterno, en el 105.3 de Sonsonate. Un saludo a todos. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, ahí está el Facebook Live en el cual estamos transmitiendo. También después de esta transmisión vamos a subir el video a YouTube por si alguien se lo perdió. Ahí pueden revisarlo, agarren su Biblia, vayan a darse cuenta de lo que les estoy diciendo no es mentira. Y se darán cuenta de cómo funciona el Espíritu Santo, de cómo el Señor ocupa a los que Él quiere ocupar para transmitir las palabras que Él quiere transmitir, para transmitir los mensajes que Él quiere transmitir. En Isaías 38:16, Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Otra de las promesas aquí del Señor. En Éxodo 23:25, sirve solamente al Señor tu Dios. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Esas son las promesas del Señor. Solo es de tener un poquito de fe. Si ustedes no conocen al Señor Jesucristo, les invito a que se doblen las rodillas y le pidan al Señor con toda la humildad posible que se les revele, que ustedes puedan conocerlo. Pídanles perdón, arrepiéntanse de corazón. Todos somos pecadores, todos tenemos esa maldición del pecado, la cual entró al mundo al principio en Génesis 3. Ahí se explica cómo una creación buena hecha por Dios se corrompió y se introdujo el pecado en el mundo. Y desde ese momento todos necesitamos un Salvador. Y esa fue la promesa desde el principio, la promesa más importante de la Biblia. Se prometía que un Mesías, un Redentor iba a venir a la tierra y ese es Cristo Jesús. Gracias a Dios, esa fue la prueba de amor de Dios, esa fue la manera en que Dios eligió llevar a cabo este misterioso plan de la salvación de sus hijos, los cuales vamos a pasar toda la eternidad en su presencia, en un lugar donde no existe el pecado. Yo no puedo ni imaginarme qué significa eso, no puedo ni imaginarme cómo se podía ver un lugar sin pecado, sin preocupaciones, sin tentaciones, con la fe al máximo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero esa es la promesa de Dios. Para ir cerrando ya el tema, el Señor nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. En Colosenses 3:1-2 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. No nos estemos preocupando por lo que está pasando en esta tierra. Pongámosle todo en las manos del Señor, Él va a resolver todo. Si somos creyentes realmente, si nos hemos arrepentido, si hemos sido justificados por su sangre, estas promesas son para ti, estas promesas son para cada creyente. Y por eso es muy importante que después de que Dios nos salve, después de que seamos justificados, no solo nos quedemos ahí. Ese es el momento que empieza nuestra batalla espiritual, ese es el momento en el que empieza empezamos a conocer de la palabra de Dios. Y es una cosa diaria que va a durar hasta el final de la vida. Estar aprendiendo de su palabra, porque la Biblia es un libro tan sobrenatural que se puede aprender tanto, aunque lo hayamos leído entero, todo el libro, no importa. Siempre hay algo nuevo, siempre con la instrucción y la guía de Dios podemos encontrar
alguna cosa que sea apropiada para nuestra vida, definitivamente. En el mundo tendremos muchas pruebas, dijo el Señor Jesús en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El mismo versículo que les leí anteriormente. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Aquí nos está diciendo Dios, no les prometo que sus vidas en la tierra vayan a ser perfectas. No significa que no vayamos a tener enfermedades, ni escasez, ni problemas de relaciones, ni problemas de salud. Eso el Señor ya lo tiene cubierto y Él ocupa todas esas cosas para su gloria y su honra. Las ocupa para moldearnos y hacernos las personas que Él quiere que seamos. Hay veces que nos podemos encontrar en situaciones en las cuales decimos que estamos perdidos y que esto es imposible, pero si somos creyentes, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible, dice en Mateo 19:26. Jesús dijo eso. O sea, hay cosas que para el humano son claramente imposibles, pero si tenemos al Espíritu Santo, no hay nada imposible y todas las cosas que estén acorde a su voluntad y acorde a sus propósitos van a cumplirse, definitivamente. Todo es posible si uno cree, dicen Marcos 9:23. Todo es posible si uno cree. Quiero seguir con este tema, concluyendo en descansando en las promesas de Dios. Les vuelvo a hacer la invitación, que busquen al Señor Jesús, si no lo conocen. Porque todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo afuera, dice en Juan 6:37. Sabemos que somos predestinados y que hemos sido elegidos desde el principio de la fundación del mundo para ser salvos. Pero ninguno de nosotros conoce todos los nombres que serán salvos. Por eso es que somos llamados a predicar el Evangelio. Por eso es que somos nosotros como creyentes llamados a hablarle estas verdades a cada persona de todos lados. Y por eso es que estoy haciendo esto yo. Por eso es que estoy agarrando los medios que el Señor me ha dado para yo llevar esta palabra al que la necesita escuchar, a todas las personas en este mundo que necesiten de esta verdad, que necesiten, que ya se sientan perdidos en esta vida, que sientan de que todo les sale mal. Busquen al Señor Jesús. Él no nos va a echar fuera, dice Juan 6:37, no nos echa fuera. Si lo buscamos de corazón, Él no nos va a echar afuera. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor ya sabe lo que necesitamos. El Señor ya sabe nuestros deseos más profundos. El Señor ya conoce todas estas cosas. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Esto es definitivamente, este es el tema de hoy, descansando en las promesas de Dios. Les quiero agradecer a todos por su atención. Les pido que me busquen en mis redes sociales, busquen el video, agarren una Biblia. Yo sé que tienen una Biblia tirada por la casa. Yo sé que han de tener una Biblia por ahí llena de polvo, pero la pueden desempolvar y la pueden abrir y se van a dar cuenta de que esto no es mentira. Búsquenme en YouTube, solo pongan La Buena Noticia, Gerardo Saca, y les va a aparecer los videos que hemos hecho hasta ahorita. Le pido al Señor Jesús que sea de mucha bendición esto que ha sido por inspiración de Él. Este es el Espíritu Santo hablando, no soy yo, estas no son mis opiniones, esta es la palabra de Dios. Y le pido al Señor que me permita ser esa herramienta, ese vehículo para poderles llevar esta verdad a los que la necesiten, y que el Señor esté preparando sus corazones para poder recibir esa verdad y que el Señor los pueda adoptar en su familia y puedan disfrutar de todas estas promesas que tenemos, que son para todo creyente. Y eso es lo que el Padre nos pide, que confiemos en sus promesas, que confiemos en su voluntad y en su fuerza y en su poder. Definitivamente para esto vivimos y para esto estamos en la tierra. Aunque mucha gente no se quiera dar cuenta, aunque exista mucha religión falsa, aunque exista mucha mentira, el diablo se mueve más que todo en las religiones. Ahí es donde engaña a la mayoría de gente. Y eso es lo que le pido yo al Señor, que pueda abrir los ojos de aquella gente que está engañada, de aquella gente que cree cosas que son contrarias a la Biblia y que basan su vida en otras cosas aparte de lo que el mismo creador de este universo
nos ha dicho que tenemos que creer. Así que me despido, les quiero agradecer otra vez a toda la audiencia de Radio La Chévere 100.9. Esta es la buena noticia. También les quiero agradecer a todos los que nos oyen en Sonsonate a través de la radio del Dios Eterno, el 105.3 del FM. También a la gente que nos ve en Facebook Live, a la gente que nos ve en Instagram Live. Les agradezco a todos y espero que la bendición del Señor esté sobre ustedes y que puedan conocer estas verdades tan maravillosas. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.